Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha dado para estar en su presencia, para ser ministrados por su preciosa palabra. Y quiero compartir con ustedes en el Salmo 65, versículo 4. Quiero hablar hoy acerca de ser atraídos por el Señor, o mejor dicho, quiero hablarles a aquellos que hemos sido atraídos por el Señor a caminar con Él. Dice la palabra del Señor en el Salmo 65, versículo 4, «Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén». En el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, nosotros vemos que las multitudes venían a Jesucristo, venían a Jesús por causa de los milagros que Él hacía, para oír sus enseñanzas, para recibir sanidades, muchas veces fueron alimentados por el Señor. Y nos cuenta la palabra que venían multitudes de todas partes de la región de Galilea. Ahora, solo unos pocos eran discípulos de Jesucristo, y de esos discípulos de Jesucristo, solamente 12 fueron escogidos por Jesucristo para que estuviesen con Él. De esos 12 que Jesucristo escogió para que estuviesen con Él, sorprendentemente ninguno de ellos fue sanado por Jesucristo o fue liberado por Jesucristo, por lo menos no lo registra la palabra del Señor. Y solamente, ¿verdad? Pedro fue quien recibió un milagro financiero, y en medio de ese milagro financiero, o sea, cuando su empresa se iba para arriba, por así decirlo, estaba en su mejor momento financiero porque tenía dos barcas llenas de peces, Pedro es llamado por Jesucristo a dejar toda esa prosperidad que había producido el milagro financiero para seguirlo a Jesús. El mismo Mateo, quien era recaudador de impuestos, era una persona que tenía una buena posición, aunque era despreciado por su gente, por los mismos judíos. Él tenía una buena posición económica, él tenía la protección de Roma, tenía un buen pasar. Y Mateo es llamado por Jesucristo a dejar todo eso, todo ese bienestar, es llamado por Jesús para que le sigan. Como nosotros vemos, aquellos 12 que fueron atraídos, que fueron llamados por Jesucristo para seguirle, ellos dejaron cosas, ellos abandonaron cosas para seguirle. Jesús sanó multitudes, Jesús resucitó muertos, Jesús liberó endemoniados, limpió leprosos. Y sin embargo, a ninguno de ellos nosotros vemos que Jesús le haya dicho: mira, me tienes que seguir ahora, o tienes que seguirme porque yo hice un milagro contigo. O sea, a nadie Jesús le dijo: mira, estás en deuda conmigo por lo que yo hice contigo, así que ahora estás obligado a seguirme. Me tienes que, como así decir, me tienes que pagar el favor. No. Porque si bien Jesús vino a manifestar el amor de Dios a toda la humanidad, nadie está obligado a seguirle. Solo aquellos que le amen y que estén dispuestos a dejar todo lo terrenal, será quien pueda seguirle y estar con Él. El Espíritu Santo llama bienaventurados más que felices aquellos que son llamados, que son escogidos, que son atraídos por el Señor para habitar con Él, para estar con Él, para estar en su presencia. Dice que ellos serán saciados con los bienes de su casa. Recuerdan que hace un tiempo atrás estuvimos viendo la diferencia de los dos hijos de la parábola de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. El hijo menor vino al padre, el hijo mayor vino a la casa. El hijo menor vino al padre
a pedir misericordia, a pedir perdón. Y el padre lo introdujo en su casa e hizo fiesta para él. El hijo mayor vino a la casa, se molestó con el padre y no quiso entrar a la fiesta. Nosotros somos llamados a estar con el Señor, a buscarle a Él. Por supuesto que el Señor obra milagros, liberaciones, sanidades. El Señor hace milagros en todas las áreas, en el área financiera, en el área emocional, en el cuerpo. El Señor hace milagros, liberaciones, sanidades. Pero hay un bien mayor que es al que nosotros somos llamados, y es a buscar su presencia, a estar en su presencia. El profeta Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. El Señor nos atrae con su amor, nos atrae con su misericordia, con su bondad. Puede que el Señor se revele a nuestras vidas a través de un milagro, pero el Señor no nos llama a que nosotros seamos los que buscamos milagros, sino que Él se revela a nuestras vidas a través de un milagro, como lo hizo en el caso de Pedro, un milagro financiero, para darse a conocer a nosotros, para que caminemos con Él, para que vivamos con Él. Nosotros no seguimos al Señor por temor al infierno, porque Él ya nos libró. No le servimos por temor a lo que puede pasar si no le servimos. No le servimos por temor a que nos pueda condenar, sino le servimos porque dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo. Usted y yo no le seguimos al Señor por obligación. Nosotros le seguimos por quien es Él. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno, el Salvador. Es el Señor del cielo y de la tierra, lleno de amor y de misericordia, que vino a traer salvación a esta tierra y que murió por nuestros pecados, que murió para darnos salvación y darnos vida eterna. Él es el Salvador de toda la humanidad. Por lo que Él es que nosotros le seguimos. Y lo que haya que dejar se deja, porque Él es nuestro mayor bien y riqueza. Su presencia es nuestro mayor bien y riqueza que nosotros tenemos. Si hay que seguirle en la escasez, se le sigue. Si hay que seguir al Señor en la enfermedad, le seguimos en la enfermedad. Si hay que seguir al Señor en la persecución, se le sigue y le seguimos con gozo, porque Él es todo para nosotros. Él nos puede dar, nos promete y nos puede dar muchas cosas, pero no debemos olvidar que su presencia es nuestro mayor bien y riqueza que podemos tener en esta tierra. Supongamos que le seguimos para que Él nos devuelva la salud. De todos modos, por más que el Señor nos devuelva la salud, un día vamos a morir. Supongamos que seguimos al Señor para que el Señor nos dé un buen trabajo, nos dé un buen pasar. De todos modos, un día vamos a partir y no vamos a llevar nada de esta vida, no nos vamos a llevar nada. Pero si nosotros le seguimos por lo que Él es, aún enfermos, nosotros le vamos a seguir y le vamos a servir. Aún en la pobreza, nosotros le vamos a dar y vamos a generar riquezas en los cielos. Aún en la debilidad podemos invocarle y ser fuertes. Nada de lo que nosotros recibimos acá podemos llevarnos a la eternidad. Pero sí podemos, con lo que el Señor nos da aquí en la tierra, podemos generar tesoros en los cielos. ¿Cómo? Siguiéndole al Señor por lo que Él es y entregándole a Él todo lo que tenemos. No porque nos prometió que si damos 1, Él nos va a dar 100, porque eso sería entrar a negociar con la fe. Con la fe no se negocia. Si le damos al Señor, le damos por lo que Él es,
y le damos lo que Él nos pide, de la misma forma que Él dio todo por nosotros, nosotros le damos todo a Él, no por lo que Él nos va a devolver, sino por lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Eterno. Ahora, nosotros, aquellos que hemos sido escogidos por el Señor, usted y yo que hemos sido llamados por el Señor a estar en su presencia. Hay una promesa maravillosa en este salmo que hemos leído. Dice, seremos saciados del bien de tu casa. Hay bendiciones y bienes que Dios le da a toda la creación. Dice la palabra que Él alimenta las aves y cuida las plantas. Dice Jesús que el Señor hace salir el sol sobre los buenos y los malos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Y esto obviamente en el contexto en el cual Jesús lo habló, una sociedad agrícola ganadera, el sol y la lluvia eran fundamentales para los tiempos de siembra y de cosecha. O sea, el Señor le proveía para que a nadie le faltara. Dice la palabra del Señor que Él provee aún alimento para las fieras salvajes. Y Él lo hace porque Él cuida de toda la creación. Ahora, hay una clase de bendiciones que son solamente para aquellos que habitan junto a Él, aquellos que aman su presencia y que le buscan. Jesús le hizo una promesa a sus discípulos, a aquellos que lo habían dejado todo para seguirle. Aquellos que no le buscaron por un milagro, por una sanidad, sino simplemente que le siguieron porque Él los había llamado y habían entendido que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo dejó sus riquezas. Pedro dejó sus barcos llenos de peces para seguir a un maestro, a alguien que no tenía un título dado por hombres, alguien que no tenía una posición social, religiosa o política. Pero ese hombre era el Hijo de Dios, el enviado y ungido de Dios como Salvador de toda la humanidad. Y Jesús le hace esa promesa a aquellos que habían permanecido a su lado en las buenas y en las malas. Jesús no le promete esto a aquellos que habían venido a Él solamente por buscar milagros. Aquellos que le seguían, pero que en su momento después muchos de ellos se dejaron influenciar por los líderes religiosos y fueron muchos de ellos que terminaron gritando crucifícale. Los discípulos, aquellos 12 que habían sido llamados por el Señor, le siguieron a Él en las buenas y en las malas. Estuvieron al lado de Jesús, padeciendo junto con Jesús las dificultades que Él vivió en esta tierra. Jesús les promete, dice que van a comer y van a beber de su mesa, y Él les promete autoridad en su reino. Yo quiero hablarle a usted, hermano, principalmente, que aún sano o enfermo, teniendo o no teniendo, le siga al Señor. Es para usted esta promesa que el Señor nos da en esta noche. A usted que aún le siga al Señor a pesar de que hay oraciones que aún el Señor no le ha respondido. Que cree, aunque no ve la respuesta, porque usted sabe en quién ha creído. Usted ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. A usted le digo, hermano, hermana, que va a ser saciado, saciada de los bienes
de la casa del Señor. Que aun cuando otros caigan y queden debilitados y postrados en el camino, usted va a seguir adelante. Que usted se va a levantar con poder y va a llegar a la meta gloriosa. Cuando otros pasen mal y desfallezcan, agobiados y cansados, usted tiene en el Señor una fuente de gozo eterna. A veces estamos tan confundidos en nuestra fe que hasta dudamos muchas veces si el Señor nos proveerá el comer y el vestir. Jesús dijo que esto es algo que se les da a los hombres de poca fe. O sea, hay algo que el Señor da aún aunque seamos de poca fe. Basta con pedírselas. Dice el Salmo 104, versículo 21, que el cachorro del león le pide el alimento a Dios y Dios se lo da. Dice Job 38, 41 que el pichón del cuervo clama a Dios, pide a Dios comida y el Señor le da comida. Nosotros fuimos llamados a ser saciados con cosas mayores, cosas de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a seguirle a Él, por lo que Él es. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y le seguimos cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando nos responde y cuando no nos responde una oración. Le seguimos, porque no vamos detrás del Señor por un milagro, no vamos detrás del Señor por una bendición, vamos detrás de Él por lo que Él es. Le seguimos como sus discípulos en las buenas y en las malas. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, le seguimos. Y dice la palabra del Señor, hay una promesa maravillosa: seremos saciados de los bienes de su casa. Así que fortalézcase, anímese, cobre aliento en el Señor, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Usted va a ser saciado con los bienes de la casa del Señor. El Señor le va a bendecir y le va a ir bien, porque es lo que Él ha prometido. Nunca bajemos, nunca dejemos de seguir al Señor por lo que Él es. Nunca caigamos en aquello de seguirle al Señor por lo que Él da o promete, sino que en nuestro corazón mantengamos esa certeza y esa convicción de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y por eso le seguimos, por eso creemos en Él. Y si hay que dejar, dejamos cosas. Si hay que sembrar, sembramos. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que reír, reímos. Si tenemos que levantarnos, nos levantamos, pero le seguimos por lo que Él es, el Señor del cielo y de la tierra. Y yo sé que ustedes, hermanos que me están mirando, ustedes le siguen al Señor por lo que Él es. No van detrás de un milagro, van detrás del Señor. Y para ustedes es esta promesa: serán saciados de los bienes de la casa del Señor. Así que yo le invito, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por la promesa gloriosa que Él nos ha hecho. Porque fiel es su palabra y su palabra no cambia. Señor, te damos gracias porque tú has prometido, Señor, a aquellos que tú has llamado para que te sigamos. Nos has prometido, Señor, que seremos saciados de los bienes de tu casa. Padre, yo quiero pedirte en esta hora por mis hermanos que me están viendo en esta hora y que tú has visto su corazón, que te siguen en la enfermedad, te siguen en la pobreza, en la escasez, te siguen aun cuando hay oraciones que tú no les has respondido. Y no es porque no te creen, sino porque no es el momento de recibirlas. Pero aún así, oh Dios, te siguen.
Te pido, Padre, por mis hermanos, que aun cuando han pecado y han caído, han confesado sus pecados, se han levantado y han seguido adelante, porque han puesto toda su confianza en ti, oh Padre, y en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por cada uno de ellos te pido, Padre, en esta hora, que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos con poder, con gozo, con fortaleza. Que el Espíritu Santo, Señor amado, venga sobre cada uno de tus hijos, Señor, que te siguen. Como dice allí en Apocalipsis, siguen al Cordero por donde quiere que va. Por cada uno de ellos, Padre, te pido que sean bendecidos, que sean fortalecidos, que se tomen de esta palabra, oh Dios, y que nunca dejen de seguirte, que nunca dejen de confiar en ti, oh Dios. Que no dejen de seguir a Jesucristo en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Que nunca dejen de seguir a Jesucristo cuando no tienen nada, pero también cuando lo tienen todo. Que nunca dejemos de seguir a Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios. Padre, tú dices, Señor, que los que hemos sido llamados, atraídos por ti, para habitar en tu presencia, seremos saciados con los bienes de tu casa. Y yo creo, Padre, que tú, Señor, en estos días vas a estar saciando con bienes de tu casa. Vas a estar saciando a tus hijos. Ahí donde usted está, hermano, levante sus manos al cielo en esta hora y crea, por causa de que usted sigue al Señor, por lo que Él es, no por lo que Él le da. El Señor le va a saciar con los bienes de su casa. Créalo. El Señor le va a saciar, como dice la palabra, con los bienes de su casa. En su casa hay abundancia de paz, hay abundancia de gozo, hay abundancia de victoria, hay abundancia de gloria. Y con esos bienes de su casa, no está hablando de los bienes que podemos recibir en este mundo, sino los bienes de su casa, eterna, gloriosa. Donde Jesús dijo que iba a la casa del Padre a prepararnos un lugar. Con los bienes de esa casa, hermanos, vamos a ser saciados. Vamos a ser fortalecidos, colmados de los bienes de la casa del Señor. Créalo. Gócese en el Señor. Y nunca deje de creer en Jesucristo. Nunca deje de confiar y de seguir a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es fiel, Él cumple su palabra y no les abandona. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, Padre, que tu presencia, que tu Espíritu, Señor, esté con tu pueblo para fortalecerlo, para alentarlo, para guardarnos y librarnos de todo mal y conducirnos, oh Dios, como dice la palabra, aún más allá de la muerte, conducirnos a las moradas eternas y gloriosas junto con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien servimos y amamos aunque aún no le vemos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.